every colour that man could possibly imagine, because that's how you define. Hola amigos, después de la introducción que he hecho sobre la serie que vamos a empezar, que es Desmontando la Biblia, hoy me gustaría empezar con una figura central, que es Abraham. Me gustaría empezar por un momento central en la Biblia, que es el sacrificio de su hijo Isaac. Porque, como sabéis, a mí me parece que los momentos más intensos y más límite, ¿no?, en realidad son los que nos proporcionan información para comprender el todo, ¿no? No se trata tanto de tomar la parte por el todo, como de comprender la parte y en concreto la anomalía en relación a ese todo, no excluyéndola, y siempre desde esa lógica de la complejidad de la realidad, que está formada por muchas capas y por lo tanto se va a esconder siempre por definición la capa, ese centro más intenso, más terrible, más traumático, a todos los niveles. Como digo siempre, podemos hablar de psicoanálisis, podemos hablar de cultura, de política, de instauración de una determinada ley, de un determinado statu quo. Siempre es esa lógica donde en el centro se va a esconder lo más terrible y se van a ir generando capas y se va a ir barriendo la mierda debajo de la alfombra. Así funcionan todas las culturas. Entonces, si nos vamos a momentos muy intensos de la Biblia, como es el caso del sacrificio de Isaac, veremos como, de una manera como muy evidente, que Abraham no es el patriarca responsable y que nos cuentan, sino que es un pervertido, un psicópata, un sociópata, un explotador de su hermana prostituta Sara, etc., ¿no? La historia básicamente es que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Tienes que ir al monte Moria. Curiosamente, Fritz Springmeier nos cuenta que una de las sociedades secretas importantes de estas logias satánicas en las que se agrupan muchas de esas familias de Illuminati es precisamente la Moria, ¿no?, la sociedad Moria, ¿no?, el monte Moria. Entonces Dios le pide a Abraham que vaya al monte Moria y sacrifique a su hijo. Abraham, que es muy obediente, nos dicen que todo esto está montado para precisamente hacer de la obediencia ciega a un Dios que no se ve una de las claves del control social. Abraham, muy obediente, va y lleva a su hijo al monte Moria y su hijo le dice: pero papá, ¿dónde llevamos el carnero? No hay carnero. Entonces, que Dios proveerá, ¿no? Esa famosa expresión, Dios proveerá, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, obedece ciegamente que Dios proporcionará el cordero o el carnero o lo que sea en el último momento. Entonces, efectivamente, lo va a sacrificar, el famoso cuadro que vemos muchos lo colocan en el altar, lo va a matar con un cuchillo y en el último momento aparece un carnero que es el que finalmente sustituye a Isaac, ¿no? Y entonces en ese momento Dios le dice: ves, Abraham, como has sido obediente, como has cumplido con lo que yo te pedí, te libero de la obligación de sacrificar a tu hijo y lo salvas, ¿no? Lo redimes, ¿no?
Entonces, como decía en la introducción, toda la Biblia y todos los textos religiosos en realidad solo los vamos a entender leyéndolos como a dos niveles, ¿no? Es decir, al nivel superficial no vamos a entender nada, es el nivel de la manipulación de borregos, de masas, y solo a un nivel profundo lo vamos a entender. Y para entender ese nivel profundo tenemos que comprender que Abraham de alguna manera es un representante, un arquetipo de una determinada mecánica de poder religión, que es la mecánica hierogámico-sacrificial, ¿no? Es decir, Abraham, y esto además luego lo vemos también por otros episodios de la Biblia, ¿vale? Yo estoy empezando por el sacrificio de Isaac, pero lo vemos en muchos otros episodios, pues podemos deducir que es un iniciado, es un tipo que está metido, es un tipo que pertenece a las castas sacerdotales, es un gran sacerdote de un templo, ¿no? Melquisedec, por ejemplo, cuando se encuentra con Melquisedec le ofrece el pan y el vino, ¿no? Como símbolo de que le transmite el conocimiento mistérico y por lo tanto la capacidad de oficiar esos rituales pan-vino, ¿no? Hierogámicos sacrificiales, el pan y el vino, el grial, la sangre, el linaje. Es decir, no solo es que la sangre sea parte del sacrificio y de la ingesta y de la bebida sacrificial, de la libación y todo eso, sino que además, de alguna manera, la carne y el vino nos vienen a hablar también de estas dos dimensiones, ¿no? Por lo tanto, en realidad Abraham es un iniciado, es un tipo que pertenece a una logia, es lo que hoy sería un masón, ¿vale? Es un tipo que está en una logia, es un francmasón, un tipo que está en una logia y que le debe obediencia a la hermandad, más que al pueblo judío, a todo lo que queramos, ¿vale? Entonces, Abraham no sacrifica a Isaac porque se lo diga a Dios, eso es una tapadera hecha en el nivel superficial para, como decía, hacer de la obediencia ciega a un Dios invisible toda la clave de todo el sistema de dominación de masas occidental, ¿no? Judío-cristiano, pero también musulmán, porque los musulmanes están también un poco metidos en esta lógica, solo, bueno, que ellos consideran más bien a Ismael en lugar de Isaac, y eso nos llevaría a otra cuestión, ¿no? De la que habrá que también hablar, ¿no? Pero básicamente lo que tenemos entonces es que Abraham es un masón, es un iniciado, y está sacrificando a su hijo porque se lo está ofreciendo a Satán, ¿vale? Es decir, están invirtiendo completamente la lógica, nos están vendiendo, lo estoy diciendo muy claramente, en los textos canónicos, en el Génesis, que forma parte de los textos canónicos de la Biblia, nos están vendiendo como Dios a Satán, que solamente Satán puede pedir que se sacrifique a un hijo. Es decir, una cosa tan brutal como que un padre sacrifica a un hijo, no hay Dios, y lo digo en el doble sentido de la palabra, como expresión castellana, y como no hay Dios que pueda pedir eso, me explico. Es decir, no puede haber un Dios tan terrible que le pida a un padre que sacrifique a un hijo. Pero aquí vemos otra vez cómo está una de las claves para entender todo esto, ¿no? Es decir, es justamente esa infiltración en la familia, a través de esa obediencia ciega a un Dios trascendente al que no vemos, es esa infiltración en la familia de los iniciados, de las logias, de las castas políticos sacerdotales, la que en última instancia está implícita en esta lógica del sacrificio del hijo, ¿no? Igual que
podríamos pensar en otras prácticas rituales hierogámicos sacrificiales, como es el ofrecimiento de la hija al templo de prostitución, pero aquí vemos el caso, digamos, de cómo el padre ofrece al hijo, pero podríamos verlo también como ofrece a la hija, ¿no? Veríamos que con la Virgen María pasa algo parecido, ¿no? Que en realidad Abraham tiene como contrapeso a Sara, que es, digamos, la figura femenina también de esa misma lógica, ¿no? De la sacerdotisa sagrada, ¿no? Primero prostituta sagrada, y cuando ya ha sido suficientemente traumatizada, psicopatizada, pasa a ser alta sacerdotisa, ¿no? Es decir, Abraham, Sara y en general todas estas figuras bíblicas son antes que nada traumatizados, torturados, abusados de niños, es decir, son MK Ultra avant la lettre, pero producidos por el mecanismo de siempre que ha producido las castas de iniciados y en general en las monarquías, en las iglesias, que es básicamente la producción de trauma mediante el falo sodomizador, el falo violador, la felación, la tortura, la exposición al ritual de sangre y sexo, y por lo tanto la disociación mental, ¿no? La generación de alters que hace posible que pues que a su vez la víctima perdón, se convierta en verdugo, ¿no? Por lo tanto, el Dios ese que nos vende el conocimiento dominante y nos vende las castas judeocristianas, en el caso concreto del sacrificio de Isaac por Abraham, en realidad es Satán, porque solo Satán puede pedir que se sacrifique a un hijo. Y el Satán que aparece en algunos textos marginales, en concreto en el libro de Jaser o de Geser, el libro de Jaser me parece que es, en realidad ahí sí aparece un Satán, además de Dios, que justamente es el más cuerdo de todos en esta película. O sea, fijaros hasta qué punto es manipuladora la historia, que lo que nos presentan como Dios en el sacrificio de Isaac es Satán, y el Satán que aparece en realidad sería Dios, es decir, es el sentido común con mayúsculas, ¿no? Le dice Satán a Abraham: ¿eres tú tonto o embrutecido? ¿Qué vas a hacer esta cosa este día a tu único hijo? Pues el Todopoderoso te dio un hijo en tus días postreros, en tu vejez, y tú irás a sacrificarlo este día porque él no cometió ninguna violencia, y causarás el alma de tu único hijo que perezca en la tierra. ¿No sabes tú ni entiendes, Abraham?, le dice Satán, que esto no puede venir de Dios. Es decir, ese Satán que nos presenta el libro de Jaser en realidad es Dios, y ese Satán le está diciendo que el Dios que nos presentan es Satán, ¿no? Es decir, fijaros hasta qué punto está invertida toda la lógica, Dios, toda la lógica, ¿no? Le dice Satán, este Satán entre comillas que es Dios, le dice: ¿no sabes tú ni entiendes que esto no puede venir de Dios? Lógicamente, ¿cómo va a pedir Dios que se sacrifique a un hijo? Y luego dice: porque Dios no puede hacer a un hombre tal mal sobre la tierra y decir: ve y sacrifica a tu hijo. Evidente. Satán, el Satán del libro de Jaser tiene todo el sentido común del mundo, ¿no? Y luego este mismo Satán, entre comillas, le dice a Isaac: ¿no sabes tú ni entiendes que tu viejo y tonto padre, Abraham es tonto, no es tonto, es un psicópata, te trae a sacrificio este día por nada? Ahora, por lo tanto, hijo mío, no escuches ni lo atiendas a él, porque él es un viejo tonto, Abraham es un viejo tonto, y no dejes que tu alma preciosa y bella figura sean perdidas de la tierra, ¿vale? Es decir, es este supuesto Satán, que en realidad es Dios,
el que le está diciendo a Isaac y a Abraham: no seáis estúpidos, no caigáis en la trampa. O sea, les está diciendo: no caigáis en la trampa de las logias, de la masonería, de los iniciados, de ese comecocos, que en realidad, en última instancia, su método es la coacción y el compromiso a través del sexo y la sangre y del vicio y de meterte y grabarte con unas DAF movies. Se lo están diciendo clarísimo, ¿no? Es decir, aquí tenemos, en el caso de Abraham y de Isaac, de una manera clarísima, cómo esa Biblia en realidad ha sido creada por iniciados, lo que hoy serían masones, para manipular, para controlar a las masas y en última instancia para legitimar un mecanismo de coacción que es el de la obediencia ciega a lo que sea, hasta el punto de que pone en cuestión algo tan fuerte y tan importante como es la cohesión del grupo. Es decir, en este caso es la familia, pero podríamos hablar de la familia, del clan, de la tribu, de la raza, de la nación, de lo que queráis. Es decir, eso tan importante sin los que no somos nada, es decir, porque en esta religión perversa del individualismo que nos vende el sistema y que se remonta por lo menos a la Biblia, ¿no? Porque como vemos aquí, de lo que se trata en definitiva es de infiltrarse en la familia y hacer de esa obediencia ciega a un Dios que no se le ve, el mecanismo de ruptura de esa zoe, de ese grupo, de esa familia, y por lo tanto de desestructuración desde dentro, como quinta columna, de esa estructura de la zoe, de esa estructura del grupo, ¿no? Entonces, como vemos, el sacrificio de Isaac es tremendamente revelador de hasta qué punto la Biblia es un libro, no todo, pero sobre todo estos pasajes y en buena medida el Antiguo Testamento, es un libro tremendamente manipulador y hecho para adoctrinar y para embrutecer y para aborregar a las masas, y también en buena medida para legitimar al pueblo elegido judío y darle una especie de privilegio de posesión de una tierra, pero es muy significativo también que en este pasaje del Génesis, donde se cuenta el sacrificio de Isaac, también Dios en esa especie como de prueba, porque es una prueba que le hace, y lo dicen literalmente, Dios prueba a Abraham, pero de la misma manera que se prueba a los iniciados para darles más niveles en las logias, etc. Es decir, esa idea de tienes que superar esta prueba, si sacrificas a tu hijo, serás un buen servidor del sistema, serás un buen orquestador de atentados de bandera falsa, de pandemias de laboratorio, de bombas nucleares. Es decir, si sacrificas a tu hijo, perfecto, ¿no? Ya es la prueba que necesitábamos para saber que te podemos dar un gran cargo en la OTAN, en Naciones Unidas, de presidente del gobierno, de ministro, en un país importante, porque nos vas a servir a la logia, ¿no? Por tanto, Abraham es como una figura central, un arquetipo de esta especie como de mecánica radicalmente perversa, destructora de las comunidades, de los grupos, de las zoes, de las familias, traicionadora por definición, es decir, esa traición en la que se dice una cosa y se hace otra, lo que hoy son básicamente todos los políticos marionetas en Occidente, ¿no? Y en general todos los altos cargos, ¿no? Básicamente traidores de la patria, porque están sirviendo al dios capital y en última instancia a este dios satánico que destruye todo lo sagrado. Y para empezar, Abraham es uno de ellos, ¿no? Es decir, el sacrificio de Isaac por Abraham nos pone de manifiesto de manera muy clara hasta qué punto la Biblia, como el libro más importante de Occidente, es un libro perverso y manipulador, y hasta qué punto una gran parte de toda esa sociedad no se ha dado cuenta de esto. Es decir, hasta qué punto estamos adoctrinados desde hace ya milenios para no comprender lo más evidente, que es que una figura que sacrifica a su hijo y obedece ciegamente a un Dios que no existe para sacrificar a su hijo no merece la pena, no merece el puesto de ser patriarca de nada, y es un personaje al que había que olvidarle pues como una bazofia en los libros de historia, ¿no? Por lo tanto,
aquí vemos hasta qué punto es todo esto perverso, ¿no? Estamos haciendo de un Abraham que es un psicópata y un sociópata, es un tipo que sacrifica a su hijo por obedecer a Dios. Estamos haciendo de ese hombre una especie de referencia, no se sabe muy bien de qué, pero vemos cómo en el fondo de lo que es referencia, de lo que es modelo, es de la mecánica perversa, sacrificial, de obediencia a la hermandad, a la logia masónica, sería hoy, o al dinero, o lo que queráis, en lugar de al grupo, que es en última instancia el que tiene que hacer frente, en un caso límite, de defensa a otro grupo que le agrede, ¿no? Es decir, la violencia es legítima siempre que sea de defensa, ¿no? Y aquí se está haciendo todo lo contrario, ¿no? Se está metiendo la violencia en el interior del grupo, la violencia contra el hijo, de la misma manera que la violencia sexual contra la hija ofrecida en el templo, porque es lo que sigue haciendo Abraham con Sara, con su hermana y mujer Sara, que se la ofrece a Faraón, se la ofrece a Abimelech, ¿no? Una prostituta de lujo, una especie de modelo presidencial MKUltra, ¿no? de las de hoy. Están legitimando esa introducción de la violencia en el seno del grupo y al mismo tiempo haciendo de esa obediencia ciega como en pago se le justifica que conquiste Israel. Fijaros hasta qué punto todo esto es de actualidad. Es decir, podemos llegar y reprimir a los palestinos y hacer lo que queramos porque somos el pueblo elegido y porque hemos sido los que hemos obedecido ciegamente a... Y no estoy hablando solo de los judíos, estoy hablando del sionismo como entidad central en Occidente, ¿no? Como en última instancia alianza judeo-cristiana, en buena medida protestante, pero también católica, porque aquí está metido todo el mundo, ¿no? Desde las cruzadas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este mito de Abraham e Isaac, ¿no? Porque nos cuenta, es una especie como de centro, como de nudo, que si verdaderamente lo comprendemos y lo desanudamos, lo desatamos, podemos comprender muchas de las lógicas perversas que hoy, y en buena medida fundamentalistas, ¿no? Ese fundamentalismo occidental tan horrible, tan terrible, que encontramos sobre todo en esas culturas más neoconservadoras, en buena medida judeo-protestantes, pero también las encontramos en el mundo católico y en el mundo... Todo lo que tenga que ver con el poder, porque en definitiva nos vamos a engañar si lo llamamos solo judío, solo... En definitiva, ahí donde hay poder, donde hay concentración de poder, y hoy de capital, ¿no? Y ese capital además es más violento, ¿no? Ese capital financiero, esa producción de dinero fiduciario, ¿no? Ahí es donde vamos a encontrar más todas estas lógicas de perversión, de coacción, de... Otro tema que encontramos en el sacrificio de Isaac, pero esto quizás habría que comentarlo en otro contexto, ¿no? Es el de esa polémica entre Ismael y Isaac, ¿no? Como muchos sabréis, hay como una polémica a un nivel muy superficial, como entre musulmanes y judeocristianos, sobre quién fue realmente el que Dios le pidió a Abraham que sacrificara, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes dicen que en realidad era Ismael, ¿no? Y hay una polémica sobre cuál era el primogénito, porque Ismael había nacido antes, pero después, según nos cuentan, Ismael nace antes y luego viene Isaac, cuando por lo visto tiene unos 13 años, nos dice el Génesis, aunque después en otros textos encontramos 14, y entonces pues no se sabe muy bien cuál es el primogénito, porque el uno es hija el uno nos dicen que es hijo de Sara, es mentira, Sara es estéril, Sara es una vieja prostituta, sacerdotisa naditum, de herencia babilónica y no puede tener hijos, ¿no? O sea que
que Isaac es igual que Ismael, el hijo de una prostituta sagrada del templo, ¿vale? O sea que esa como preeminencia de Isaac o Ismael es parte de esta interesada creación de polémica por parte de las castas de todos los bandos para tener entretenidos a los pueblos, siempre es la misma lógica, en torno a falsas dicotomías, ¿no? Chiitas, sunitas, hombres, mujeres, cristianos y musulmanes, da igual, Cataluña, Barcelona, Real Madrid, Barcelona, lo que queráis, siempre es la misma lógica, ¿no? Es decir, mientras tengamos a la gente ocupada peleándose sobre quién tiene más derecho